Vamos a empezar a ensamblar el equipo. El orden de armado puede ser el contrario al desarmado. Esto quiere decir lo último que sacamos en el equipo al momento de desarmar sería lo primero que coloquemos ahora. Ese sería un método. Otro método es hacerlo colocando las cosas más frágiles al principio y luego ir colocando lo demás, siempre teniendo la precaución de no golpear ningún componente. En nuestro caso vamos a iniciar colocando la fuente. Vamos a tomar la fuente, la vamos a ubicar y le vamos a colocar los tornillos que corresponden. Recuerden que los tornillos que van en la fuente son los que tienen cabeza hexagonal. Una vez colocada la fuente, vamos a ubicar los cables para que no nos molesten al momento de poner la mother. Voy a sacar uno de los separadores que tiene la mother para colocarlos en esta posición y comprobar si las perforaciones que tiene la mother coinciden con las perforaciones que tiene el gabinete. Estos son los separadores de bronce que tiene el gabinete colocados para impedir que al colocar la mother esta haga contacto con el cuerpo del gabinete. Así que vamos a ubicarlo en la perforación que tiene el gabinete para ver si al montar el gabinete, al presentarlo, nos coinciden dichas perforaciones. Esto se puede hacer de dos formas. Se puede hacer con la pinza de punta o también lo podemos hacer con un tornillo, ¿sí? Y ajustando sobre este separador. Entonces, al ajustar el tornillo al hacer tope, lo que va a hacer es girar ese separador hasta encastrarlo totalmente en el gabinete. Una vez hecho esto, ajustado, retiraríamos el tornillo. Vamos a presentar la mother. Voy a colocar únicamente el que está en esa posición para ver si coinciden, y en el caso de que coincida voy a sacar el que está en este lugar y lo voy a colocar esta perforación que tenemos aquí. Es importante que al momento de colocar la mother queden los puertos de salida, VGA, el USB, bien colocados en la chapa que ya hemos visto que va en el gabinete donde tiene la perforación de los distintos puertos. Si no, no nos va a coincidir la ubicación de los agujeros en donde tenemos que colocar los tornillos. Acá teníamos este separador, lo vamos a retirar. Para retirar este separador que tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es con la pinza de punta, con mucho cuidado, presionar y empujar hacia abajo. Y este separador sale. Volvemos a ubicar la mother y podemos ver que la perforación coincide. Así que en lugar de poner este separador, lo que vamos a hacer es colocar el separador de bronce que nos permite ajustar con un tornillo la mother del gabinete. Colocado el otro separador de bronce, vamos a proceder a colocar ahora sí la mother, removiendo el último tope plástico que nos quedaba. Tenemos que presionar esta traba y empujar hacia abajo para poder sacarlo. Todo esto que sacamos lo podemos guardar para reciclarlo y utilizarlo en otra oportunidad. Volvemos a colocar la mother. Una vez ubicada la placa madre, vamos a empezar a ponerle los tornillos correspondientes. Bien, coloqué 4 tornillos, que fue lo que habíamos removido originalmente, y dejo pendiente estos 2 tornillos porque tengo que conseguir tornillos para fijarlos. Una consideración por ahí a tener en cuenta: al momento de fijar los tornillos de la mother, pueden ver que de este lado, en estos extremos, tenemos 2 tornillos, lo cual hubiera sido más fácil de colocar
si no hubiéramos tenido la fuente. ¿Se puede colocar? Sí, pudimos. ¿Hubiera sido más fácil sin la fuente? Sí, también. Así que queda a su criterio si arman primero esto o esto. En el caso de colocar esto primero, asegúrense al momento de colocar la fuente, como ya lo hemos hecho, ya que la habíamos removido y vuelto a colocar, de tener el cuidado de no golpear ningún componente. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es poner la memoria RAM en su lugar. Al momento de poner la memoria RAM, me aseguro que la mueca está en el lugar indicado, ¿sí? Fíjense que nunca esta mueca está justo al medio, o sea que la memoria va de una ubicación, no puede ir al revés. Para colocarla, bajo las trabas de la ranura en que la voy a colocar y coloco la memoria bien perpendicular contra la mother y presiono desde las esquinas, primero de un lado, luego del otro, si voy alternando la fuerza para que la memoria vaya bajando de esta manera y cuando haga tope yo voy a poder colocar esta patilla que ustedes tienen en la perforación que tiene la memoria. Entonces colocamos la memoria RAM, empujamos de un lado, empujamos del otro y cuando llegamos a la ubicación correcta, solo esto casi traba, ¿sí? Puede pasar que en algún caso requiere un poquito más de fuerza al empujar, pero les sugiero que nunca hagan fuerza con la patita, ¿sí? Para trabar si la memoria no llegó a su ubicación, porque suele pasar que esta patita se desprende del zócalo y para eso, si no se rompió la patita, hay que hacer malabares para colocarla en su lugar y si se rompe la traba que la sujeta al zócalo, ya no tiene arreglo. Entonces nos quedaría una ranura de memoria, no digo inutilizable, pero nos queda con esa posibilidad de que tenga movimiento y se zafe al mover el gabinete. Una cosa que tienen que prestar atención en algunos equipos, hoy por hoy esto ya casi no es tan común, pero hace un tiempo sí, que ustedes van a ver, si leen la placa madre, que las ranuras tienen una numeración, ¿sí? Van a encontrar que dice DIM 1, DIM 2. En este caso se observa en esa zona, dice DIM A1, DIM B1. Esta memoria tiene la posibilidad de ser colocada en las dos ranuras. Hay equipos en que siempre nos pide que la memoria RAM, si yo voy a colocar una sola memoria, esté colocada en el DIM 1. Particularmente no recuerdo de qué lugar la saqué, pero por las dudas, para evitar futuros inconvenientes, la voy a colocar en el DIM 1. Puede funcionar seguramente en la otra ubicación de memoria, incluso después lo vamos a probar, pero en algunos equipos esto impide que arranque con normalidad la PC. Una cosa que van a notar, si está el speaker enchufado, el speaker es el parlante que trae el gabinete incorporado, muchas veces también lo trae incorporado a la mother. En el caso de no tener la memoria RAM puesta, hace un pitido. Ese pitido es un pitido intermitente y una de las cosas que nos puede indicar ese pitido es que la memoria RAM es inexistente, o sea que no está colocada o que está mal colocada. Bien, una vez colocada la memoria RAM, voy a proceder a enchufar los distintos cables de la fuente. Vamos a enchufar el cable de poder principal. Vamos a poner el enchufe que alimenta la zona del procesador. Y ya tenemos listo esta instalación de la mother. Ahora vamos a colocar el disco rígido. En este caso, las bahías para colocar el disco rígido están en la parte inferior del gabinete. ¿Sí? Recuerden que el gabinete va de manera vertical. Y en este caso nos permite colocar el disco rígido sin mayores problemas. Pero podemos encontrarnos con mother de mayor tamaño que impida colocar discos rígidos cuando esté todo armado. Podemos colocar el disco rígido sin problemas, pero vean que la memoria está en ese lugar, ¿sí? En esa zona en donde el disco rígido entra. Entonces, tengan mucho cuidado y estén atentos ante esta situación. Tengan en cuenta que, así como pusimos la fuente primero,
en algunas situaciones podría ser que necesitemos poner el disco rígido antes de armar todo. Es muy raro esto, pero es importante que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a ajustar el disco rígido. En este caso habíamos visto que teníamos únicamente 2 tornillos, así que lo que vamos a hacer es, en vez de ponerlo los dos en paralelo, vamos a poner el disco cruzado. ¿Se acuerdan cuando desarmamos que esto tenía un movimiento de esta forma? Entonces, vamos a ponerlos cruzados para que veamos cómo se ajusta el disco rígido. Ajustamos un tornillo y ahora con mucho cuidado, porque el disco rígido está únicamente atornillado de un solo lado, vamos a ajustar el otro tornillo. Podemos ver que ahora ya este disco rígido no tiene movimiento. Si pudiéramos colocarle un tornillo más sería lo ideal. En este caso no cuento con más tornillos, únicamente contaba con los que traía el gabinete, así que vamos a dejarlo así, pero fíjense que a diferencia de cómo lo trajimos, que hacía ruido, que golpeteaba, ahora está bien fijado. Vamos a colocarle ahora lo que son el cable de poder del disco rígido y el cable SATA para los datos. Tanto el cable de poder como el cable SATA va en una única posición. Recuerden que yo les había dicho que esto puede tener una secuencia de encendido. Si yo lo pongo en el SATA 1, el disco rígido va a arrancar primero. Si yo lo pongo en el SATA 2, va a arrancar primero la compactera que todavía no he colocado. En este caso el SATA 1 es este. Yo voy a dejar que bootee desde la compactera, o sea que el SATA 1 sea conectado a la compactera y el SATA 2 al disco rígido, porque en el caso de que yo tuviera que instalar el sistema operativo va a ser necesario que bootee desde la compactera. Muevo un cachito el gabinete porque no sé si se observó, el disco rígido quedó bien fijado con un tornillo de este lado y el otro tornillo en el otro perforación del lado contrario. Colocamos el cable SATA. Hay cables SATA de distintos tamaños y distintas fichas, no siempre es de conexión vertical. En este caso el cable hace un movimiento en la ficha de la mother. Hay que tener cuidado con eso, de que este movimiento no dañe el zócalo. Nos queda poner ahora el lector de tarjetas y la compactera. Para ello vamos a parar el gabinete. Y les recuerdo que la colocación tanto de la compactera como del lector de tarjetas iba de manera frontal. Tomo la compactera, lo ubico en el gabinete. Una cosa importante es que la compactera esté alineada con el frente del gabinete. Queda muy desprolijo que esto esté o más adentro o más afuera del gabinete. Así que presten atención, son pequeñísimos detalles, pero que importan mucho en la presentación de mi trabajo. Lo colocamos en posición y ubicamos un tornillo de cada lado, ¿sí? En esta posición. Uno más adelante y uno más atrás en caras distintas de la compactera. Ya he puesto los tornillos de la compactera, vamos a colocar el cable que alimenta desde la fuente y vamos a poner el cable SATA, que es el cable de datos. Estos cables SATA, en caso de que molesten, se pueden llegar a encintar o también con una lapicera envolverlos y hacerlos como si fuera un tirabuzón. Es otra forma, particularmente a mí no me gusta demasiado doblar estos cables porque después pueden tener problemas, pero en el caso de que molesten, si hubiera una placa de video o estuviera generando algún tipo de fallos por que se desconecta, bueno, habría que hacerlo. Bien, vamos a colocar el resto de los cables. En este caso, en la placa se puede ver un estampado que dice que en la parte de abajo va el Power LED, en esos dos, en estos otros dos va el Reset y encima del Power LED va el LED verde y encima del Reset va el botón de encendido. En el caso de los botones de Power y de Reset no hay inconveniente en ponerlo de cualquiera de las dos formas.
En el caso de los LED hay que ver si funcionan o no, porque esos sí tienen polaridad y el positivo va de un lado y el negativo va del otro. Si yo lo pongo invertidos, no funciona el LED. No se rompe nada, pero hay que dar vuelta el cable. Vamos a conectar. Fíjense que el cable de LED del disco rígido es rojo y blanco. Cable de encendido del Power LED, que es el botón verde, que también en este caso está separado. Blanco es el negativo y el de color es el que tiene la polaridad. Entonces vamos a colocarlo. Voy a colocarlo suponiendo, sin certeza, de que del lado izquierdo va a estar la polaridad y del otro lado lo voy a poner al revés. Otro cable que debo colocar es el de reset y el del power. Entonces vamos a colocar el botón de power primero y el botón de reset. Una vez conectado, lo último que nos restaría sería colocar, algo que he olvidado, es la lectora de tarjetas. Al igual que con la compactera, nos aseguramos que el frente queda alineado con la carcasa. Nos resta conectar del panel frontal los puertos USB y el del audio, que pertenece al micrófono y el conector para los auriculares. En el caso del puerto USB, podemos ver acá que nos indica con las palabras USB A, USB B para conectar esta ficha. Estas dos fichas son similares en forma, pero cuando uno ve en detalle, las perforaciones que tiene son distintas. Esta, que tiene el pin 9 o 10, según como lo vean, anulado, es para los puertos USB, y esta, que tiene esta ficha, es para el puerto AAFP, que es para el audio del panel frontal. Entonces, vamos a colocarlas. Nos resta entonces colocar únicamente el cable del lector de tarjetas. En este caso, el cable del lector de tarjetas tiene, a ver si se llega a apreciar, una única ficha en la cual indica dónde va conectado cada cable. Tienen 5 volts de corriente para la alimentación, 2 cables de datos y el último de tierra. En este caso la ficha va colocada de una única manera, si no, no funciona. Hay que tener mucho cuidado al momento de conectar las fichas, que vienen todos los cables con 4 fichitas sueltas. Tienen que tener este orden, porque si uno los intercambia, podrían llegar a dañar algún pendrive o algo que conecten a un puerto USB. Ustedes piensen que si por un lado donde el dispositivo espera datos le pasan corriente, podría generarle algún daño. Para ver la ubicación, simplemente me fijo en la otra ficha. Fíjense que el cable rojo está de este lado, así que en este caso voy a hacer lo mismo. Voy a conectar este cable respetando esa ubicación. Una vez hecho esto, ya estamos en condiciones de conectar el monitor, conectar un teclado y ver cómo funciona. Conectamos la fuente de poder, conectamos los cables del puerto USB y el monitor y vamos a ver si funciona. Se puede ver que el equipo arranca. Todo funciona con normalidad. Los coolers giran. Este sonido lo habíamos escuchado cuando lo arrancamos la primera vez. Vamos a tocar a ver si es consecuencia de una vibración.
Da la sensación de que la vibración viene desde el disco rígido, que también cuando está arrancando el sistema operativo es donde más vueltas tiene que dar. Ahí, una vez que inicia el sistema, baja las revoluciones y deja de vibrar. Esto se podría llegar a resolver poniéndole los 4 tornillos, a ver si eso disminuye esa vibración, o poner alguna especie de separador entre el disco y el gabinete, tal como pudimos haber visto en la carcasa, esas gomas que tenían puestas. En este caso habría que ver qué se puede poner para disminuir esa vibración, pero como únicamente lo hacen en el arranque, no es una preocupación. Bien, vemos que el Power LED funciona. Esa es la luz verde que yo le decía, en este caso es azul, pero la que no está funcionando es el LED rojo. Habría que comprobar que ese LED está bien conectado. Seguramente está al revés. Vamos a comprobar también que los puertos USB funcionan. Ya que está funcionando el equipo, tenemos la posibilidad de que tiene un sistema operativo funcional. Vamos a comprobar que uno de los puertos USB funciona. Como es una única ficha, si uno funciona, el otro también lo hará. Colocamos y podemos ver que sale un cartel que dice que el dispositivo está listo para usarse. Eso nos indica que lo detectó. Si abrimos el explorador de archivos, podemos ver que detectó el pendrive. Conectamos un mouse también. Funciona sin inconvenientes. Así que el puerto USB frontal funciona bien. Quedaría comprobar lo que es el audio. Conecté unos auriculares al equipo y desde el panel frontal no funcionan en este momento. Comprobé que en el panel trasero sí. Esto se puede deber a que tenga alguna configuración especial para permitir que el sonido salga por el puerto trasero delante. Se puede observar acá que el sonido del equipo lo detecta, pero bueno, el panel frontal no, es algo que queda pendiente para revisar. Bien, corrigiendo lo que queda pendiente, ahí tienen el LED que no funcionaba, ahora están los dos funcionando. El LED rojo, recuerden que tiene la función de mostrar cuando está leyendo el disco rígido, cuando está en rojo porque está haciendo una lectura. Ustedes van a ver que ese es el que parpadea y el otro LED es el que tiene que quedar fijo. Finalmente, los dos cables iban con la polaridad hacia el mismo lado. Esto voy a ver si encuentro tomando el modelo de la Mother, el manual, para ver bien la ficha cómo va conectada. Ahí quedó bien conectada, pero como digo, ante la duda, uno puede recurrir a el manual de la Mother y corroborar que la conexión está bien realizada. Una cosa que casi olvidaba era comprobar el funcionamiento del botón reset. Este botón apaga el equipo de manera instantánea y el equipo vuelve a iniciarse. Esto, cuando el equipo está en funcionamiento y lo presiono, hace que el equipo se apague y se encienda nuevamente. Tenemos que tratar de comprobar el funcionamiento de este botón cuando no inició el sistema operativo, porque en el caso de que el sistema operativo haya iniciado o esté iniciando o esté apagando, puede generar un conflicto grave en el sistema y dejar inutilizado el sistema. Entonces, este botón nosotros lo vamos a utilizar cuando el equipo no tenga reacción de ningún tipo. Supongamos que tiene un virus, que tiene, no sé, un mal inicio, y el equipo no quiere bootear y no quiere apagarse y muevo el mouse y no hace nada. Bueno, en ese caso yo voy a utilizar ese botón, pero no tengo que darle un uso habitual a este botón. ¿Sí? Si yo estoy usando este botón de reset muy a menudo es porque tengo un problema en el sistema. Lo vamos a comprobar cuando apenas inicia el equipo. Cuando yo presiono el botón de encendido, ustedes ven que aparece una pantalla en negro que me dice cuál es la cantidad de memoria, cuál es el hardware que tengo instalado. En ese momento, antes de iniciar el sistema operativo, yo voy a pulsar el botón de reset y se debería apagar y encender el equipo. ¿Sí? Bien, enciendo, muestro la pantalla y pulso botón de reset para que ustedes lo vean.
Ahí enciende el equipo. Vemos. Y ahora voy a pulsar el botón de reset. Se apaga el equipo y vuelve a hacer lo mismo. Puedo presionarlo de vuelta, pero ya al momento que yo veo esto, que yo veo que está cargando el sistema operativo, ya ahí no puedo presionar el botón de reset. ¿Está claro? Si yo reseteo el equipo en este momento, puede que el sistema tenga graves daños. Lo mismo, incluso más graves, cuando se apaga. Cuando el equipo está apagando y sufre un corte de luz inesperado, como esto cuando presiono el botón de reset, el equipo puede quedar inutilizable. Esto lo vamos a explicar un poquito más a fondo cuando veamos la parte de sistemas operativos, pero créanme que no es algo que ustedes tendrían que hacer habitualmente para que el equipo funcione, ¿sí? Vamos a organizar un poco los cables y ya vamos a dar por finalizado el mantenimiento de este equipo. Una vez reordenados los cables, sujetamos los cables que no utilizamos. Tratamos de despejar lo mejor posible los cables SATA, ¿sí? Metiéndolos dentro de una bahía que no se está utilizando, o en realidad se está utilizando la mitad porque es donde está el lector de tarjetas. También sujetando los cables que vienen del panel frontal. Entonces, de esta manera, damos un aspecto más ordenado al equipo y también mejoramos lo que es circulación de aire. Siempre recuerden que todo cable que está dando vuelta genera obstrucción en la circulación de aire. Ahí está lista, simplemente resta ponerle las tapas y el trabajo está finalizado.